Un multiespacio lleno de arte para disfrutar con todos los sentidos. Date una vuelta por Doble Sentido, Bar Cultural, Loyola 788, Villa Crespo. ¡Abracadabra! ¡Que la página se haga ya! ¡Shu, shu, shu! Y no ve. Ni con magia se puede hacer una página en solo 5 días a un precio tan accesible. Eso podría hacerlo alguien con un don muy especial. Para poder diseñar, programar y estar en la red con tu página web en solo 5 días y a un precio inigualable, se necesita contar con DonWeb. Entra a donweb.com y entérate cómo obtener tu página en solo 5 días a un precio más que razonable. donweb.com, el don de hacer posible lo imposible. Para nosotros construir es unir. Unir la construcción con soluciones innovadoras y sostenibles que marcan y marcarán la diferencia en las personas y el planeta. Imagina en grande. Construir con lo mejor. Holcim. Conoce más en holcimsoluciones.com/Argentina. GPS Audiovisual Radio. Todos los miércoles a las 19 horas, el protagonista es el cine argentino. En la mirada de Julia Montesoro. Un programa con perspectiva de género que nuclea la industria cinematográfica del país. El cine argentino necesita imperiosamente iniciar el camino de la recuperación de la actividad plena y del reencuentro con el público. Hoy que se impulsan políticas de Estado que buscan desfinanciar definitivamente al sector audiovisual, desde GPS Audiovisual, más que nunca reafirmamos nuestro compromiso con una cultura plural, libre, accesible, diversa y que cuente con recursos del Estado para su desarrollo. Bienvenidos a una nueva emisión de GPS Audiovisual Radio, con la producción periodística de Norberto Chab, la conducción de quien les habla, Julia Montesoro, en los controles Gonzalo Sorais y en la operación, en la dirección artística, Jessica Bernardú. Manuel García y Manuela Gamboa crearon Meridiano Cine. Esto es un emprendimiento que acompaña proyectos audiovisuales desde las instancias de desarrollo y producción, fortaleciendo de ese modo la búsqueda de audiencias y promoviendo cooperaciones estratégicas para su financiamiento. Estamos con Manuel y Manuela aquí en los estudios de GPS Audiovisual Radio. Gracias por elegirnos para anunciar el lanzamiento, podríamos decir, de esta compañía. Muy bienvenidos. Gracias. Bueno, ¿qué los impulsó a crear Meridiano Cine? Bueno, yo creo que en realidad es algo que es como poner en marcha o darle forma a algo que fue una idea medio común, ¿no? Cuando digo común quiero decir de mucho de lo que estamos en el audiovisual y en el cine hace muchos años, que es cómo trabajar o la necesidad de trabajar con las audiencias desde un principio, no solamente cuando las películas están terminadas y hay entre la obligación y el descubrimiento de que esa película tiene que encontrarse con una audiencia, sino también desde mucho antes, y cómo ese trabajo desde el principio puede permitir que la película no solamente se vea más y circule más, sino que también que se financie mejor y más rápido. Entonces Meridiano Cine es como de alguna manera la consolidación de un sueño de hace mucho tiempo, que con Manu pusimos en marcha fines del año pasado en algunos espacios y que hoy, bueno, decidimos lanzar aquí en GPS y gracias por recibirnos. Bueno, gracias a ustedes por acompañarnos y por desasnarnos en un tema que, como bien decís vos y como ya lo hemos hablado fuera de micrófono con ustedes dos, es esencial en este momento y bueno, y sobre el que se trabaja muy poco, ¿no es cierto? Ustedes vienen de actividades anteriores y ¿en qué momento decidieron enfocarse en este tema en particular? Fue algo que se dio un poco naturalmente, producto del trabajo de Cinetren en ventas y adquisiciones, haciendo trabajo con las plataformas. Ahí empezamos a trabajar un poco más lo que fue la producción.
más allá de nuestro trabajo con estrenos y de distribución. Entonces empezamos como ahí a encontrar que había varios problemas, ¿no? A la hora de pensar la distribución y la exhibición, con respecto a, bueno, cosas que faltaban desde material de comunicación para pensar la película hasta problemas más de pensar el público objetivo y la audiencia. Y ahí, bueno, una de lo que empezamos a hablar con Manu es encontrarle la vuelta y trabajar desde instancias más de proyecto, de películas, o sea, en estado de desarrollo, todos estos temas para poder llegar así a un rodaje más fortalecido y a una distribución también más íntegra y que tenga más coherencia con el camino de la película. Ujú. Sí, bueno, eso. La verdad, a ver, es en parte esto que decía Julia bueno, viene de lejos, es un reclamo, una Ujú. idea que no es nueva, pero que sin embargo nunca se ha hecho, como muchas otras, y que tiene que ver en nuestro caso con todo el recorrido que hicimos en Cinetren como responsable de la distribución y la promoción de la película. Ustedes saben que la distribución tiene que ver con programación Sí. o ventas, en todo caso, que es conseguir la pantalla, pero también con la promoción de la película, es entender qué película es y cuáles son las dificultades de cada película para encontrar un público. Y nos pasó tantas veces que dijimos, bueno, ¿por qué no dar una forma donde nosotros podamos involucrarnos desde el principio con las herramientas de la audiencia y las pantallas en el guión, en el financiamiento, en la circulación por laboratorios, work in progress, el rodaje, en fin, todas las instancias que son anteriores a la película terminada y que permiten que la película vaya tejiendo un poco esa red, se pueda financiar un poco mejor, se prepare mejor para encontrarse con la audiencia y los intermediarios, algo que hablamos la vez pasada, que me parece que es una distinción que vale la pena hacer, es la audiencia es la audiencia que corta un ticket en una sala, que ve una película en la plataforma, pero también es la audiencia industrial. O sea, ustedes, que son también agentes de prensa y promoción, son en parte la audiencia de una película, quien programa un festival, quien da un fondo, todo eso son Jurados. personas, claro, personas que reciben la película y que tienen que ser convocados e interesados por la película. Entonces, la idea es empezar desde el principio para que la película tenga un encuentro más feliz con cada uno de esos públicos. Ujú. Ahora, teniendo en cuenta este amplio y extenso universo, ¿no?, al que ustedes hacen referencia, desde el proyecto mismo hasta el estreno e incluso después, la mirada, ¿dónde la ponen primero? Yo creo que, digamos, En el tipo de producción de que se trate. sí, yo creo que, a ver, lo que nosotros hacemos habitualmente es encontrarnos con las personas y el proyecto. Y tiene que haber, tenemos que encontrar una convivencia lo más completa posible, lo más integrada posible entre quienes son los responsables del proyecto, lo que quieren que pase con el proyecto y que el proyecto puede dar naturalmente o está buscando de alguna manera por su cuenta, podemos decir así, de público. Entonces es un trabajo entre los objetivos y las búsquedas del productor y el director, o el productor, el director y el guionista, y lo que la película puede dar, o que nosotros encontramos en el guión que la película puede dar naturalmente. Y cómo lograr que antes que la película se lleve adelante, se encuentren esos dos mundos de una manera lo más fina posible, ¿no? O sea, que se empieza siempre por las personas, en realidad se empieza por las personas y luego por la película o lo que tengamos entre manos, que por ahí no es un guión, por ahí es un tratamiento, por ahí es un dossier, los materiales más elementales, más primeros, ya nos dan una pauta de por dónde encarar para poder hacer que la película un objeto un poquito más aerodinámico en términos de audiencia. Claro, bueno, pensaba mientras los escuchaba, ¿no?, que justamente estos son aspectos que, bueno, la audiencia en general no desconoce, digamos, porque se sienta frente a una pantalla y ve el producto terminado, ¿no? Pero que son hoy en día fundamentales para tener en cuenta, ¿no? Toda esta descripción que vos estás haciendo de instancias, incluso para una presentación, ¿no? Ahí se juega un destino también importante, ¿no? Las presentaciones en los llamados pitchings de proyectos. Total, y nos pasaba mucho con Manu que había mucho trabajo enfocado en el guión y lo que pasa es que a veces hay mucha carencia en lo que es el armado de carpetas para presentación, para buscar fondeos y demás.
Entonces ahí nosotros también trabajamos para lograr un poco de cohesión, ir pensando ya en esa instancia de armado de carpeta, decir, bueno, a qué públicos está dirigida esta película, pensar un target, pensar también el público específico para cada festival, para cada mercado, quiénes van a integrar un jurado o un comité. Entonces, bueno, nos pasaba un poco eso, como que había mucho trabajo de guión de los directores junto con los productores, y a veces en el armado de carpeta era una cosa más como, bueno, difusa. Sí, también es algo que nosotros veamos mucho como distribuidores, que es no hay una formación ni académica, y en todo caso tampoco hay una cultura de audiencia en general la producción audiovisual, yo diría, independiente. Entonces, Sí, totalmente. digo, y en los concursos, en los fondos, a veces te piden información o definiciones respecto a la audiencia o la circulación de la película que nadie está evaluando muy bien. Los productores y los directores pues se acostumbraron como a cortar y pegar ideas medio inverosímiles de a dónde va a ir a parar una premio mundial, dónde se va a vender. Y este trabajo es un poco como volver sobre eso y pensar realmente en qué es lo que es la película y confiar de nuevo en que la película puede tener un recorrido, ¿no? También creo que se instaló en el cine argentino un cierto cinismo respecto de cómo tener una película argentina exitosa, ¿no? Bueno, total, es tan difícil, total, tantos en contra nuestro, total, ¿viste? Me parece que hay algo de recuperar la esperanza de que la película se encuentre con el público porque se hace en gran medida para eso, ¿no? Para eso. Entonces, claro. como un poco todo este desafío y esta búsqueda de poder instalarlo, volver a creer en eso y que las películas empiecen a encontrarse más fácil con la audiencia y toda la circulación industrial o cultural. Ujú. Ahora, ustedes participaron en mesas donde estaban y siguen participando en mesas donde están los jugadores fuertes de la industria, ¿no? ¿Qué recepción tienen cuando ustedes se presentan, dicen lo que están llevando adelante, hablan de Meridiano Cine? ¿Qué pasa ahí? Asombro, seguramente. Sí, pero es un asombro, nada, agradable, quiero decir. La gente se sorprende de que, a ver, dicen, esto hacía falta, eso. Hace mucho que estamos hablando de que alguien o una cierta gente o un cierto proyecto se haga cargo de esta cuestión, que como decía Manu recién, por ahí no estén las posibilidades o en la cultura, digamos, de la realización de la película. Y nos pasa, digamos, si nosotros somos el eslabón de una cadena con los otros dos, ¿no? Los que tenemos a cada lado, los productores o los directores, o eventualmente toda esa parte que tiene que ver con la parte más primaria de la película, y luego con las pantallas o con la circulación de la película. Todos agradecen que haya alguien que pueda un poco aceitar ese vínculo y perfeccionar, y otra vez cuando digo perfeccionar en términos de audiencia, no quiero decir que a todas las películas vean 2 millones de personas. Esto es una aclaración que hago desde hace 25 años, pero hay que hacerla porque si no... No, pero aparte es como que no todas las películas tienen la misma forma de éxito. Y por eso cuando uno habla con el productor y el director es, ¿cuál es el objetivo? ¿El éxito para vos qué es? Es en términos cuantitativos y cualitativos de audiencia. Entonces, nosotros tratamos de que la película sea, para que la película le sea posible poder llegar a esa audiencia. Y bueno, me parece que tanto de las salas, las pantallas, los festivales, como de los productores, ese rol está ausente y agradecen que aparezca, ¿no? En este caso con Meridiano. Desde ese expertise que ustedes tienen y que ahora están desarrollando con Meridiano, ¿cómo se determina? No estoy diciendo que haya una fórmula matemática infalible, pero ¿cómo se determina cuál es el posible público de una producción? ¿Qué es lo primero que ustedes se fijan o que tratan de hacerle ver al productor o al realizador en cuestión, ¿no? Que muchas veces debe ser un temita también. Bueno, yo creo que hay como dos... Otra vez, yo creo que uno empieza hablando con las personas y entendiendo cuál es la película que quisieron hacer, para ver en qué medida la película puede o no parecerse a eso. Después, cuando uno trabaja con el material, creo que hay como dos aproximaciones, ¿no? Una que es una aproximación un poco más intuitiva, que tiene que ver con la experiencia de muchos años de ver películas, estrenar películas, vender películas, hablar con gente que es público, con gente que compra, con gente que programa. Y uno, digamos, toda esa cajita de herramientas que uno tiene para evaluar una película se nutre de, bueno, cuánto has visto, cuánto has vendido, qué le fue bien, qué le fue mal. También algo actualizado, ¿no? Digamos, han pasado muchas cosas estos últimos años que te hacen revisar qué puede ser para vos una película exitosa. Pero
Pero después hay también algunas herramientas, nosotros estamos trabajando con algunas herramientas de IA para poder hacer análisis y pronósticos de performance comercial global más científicos, o sea, basados en información real de todo el mundo, con lo cual hay un poco de ciencia y un poco de intuición, pero siempre, digamos, lo primero es, otra vez, saliéndonos de la fórmula, tratando de salir, porque es independiente en general, a veces se acerca a una fórmula, pero en general trata como de imponer una cierta mirada más original, más fresca, más autoral, tratando de hablar con las personas y metiéndonos en la película o en el proyecto y viendo qué es lo que hay adentro. ¿Y trabajan más sobre películas autorales, películas más comerciales, si se quiere? ¿Hacia dónde están orientados ustedes o trabajan con lo que se les presente y que les interese, por supuesto, ¿no? Tiene que haber una motivación y un interés, eso desde ya, pero no estamos cerrados a pensar en términos de, bueno, esta película es más comercial o es una película más independiente. Tratamos de, encontrarle el valor a cada producción, y así que tenemos variado. Sí, creo que lo trabajo que dice Manu, es- que como que haya también una vocación en el equipo y en el proyecto de querer ir a buscar una audiencia. Nosotros estamos trabajando muy fuerte con algunas cosas que tienen que ver más con el diseño de audiencia, que es trabajo más de meterse en la película y en las personas, hacer un análisis más estratégico y una proyección, y también con la parte de financiamiento. Entonces, bueno, hay como proyectos diferentes que buscan cosas diferentes. Hoy nosotros estamos tratando de agarrar eso, una cantidad limitada, porque no se puede trabajar con tanto, son trabajos muy intensos, pero por ahí tenemos películas que son más de género, películas que son más dramas, películas con más elenco, películas con Inca, películas sin Inca, digamos, dentro de ese pequeño paquete, esa pequeña lista, hay mucha diversidad, pero sobre todo hay gente que, digamos, mucha gente obviamente la conocemos de antes, pues son productores con los que hemos trabajado mucho tiempo y que tienen esa vocación de que su proyecto tenga una audiencia, que saben qué es lo que aportamos nosotros, hay una relación de confianza que nos permite también esto. Nosotros venimos de la distribución y nos estamos metiendo como productores. Entonces, integrarnos a un equipo de producción con los resquemores que a veces ha habido, o históricamente ha habido respecto de la gente que está en la parte comercial, es un logro que nosotros, vamos consiguiendo con gente que nos conoce y que nos permite entrar y opinar sobre un proyecto que está, recién naciendo. Y en este momento, ¿con qué proyectos están trabajando o ya tienen prácticamente enfilados para el lanzamiento? Bueno, el primero que pudimos anotar en la lista de Meridiano es Los Erizos, que es una película de tarea fina de Vicky Galardi. Victoria Galardi, sí. Con Victoria Galardi, que es su nueva película. Es una película que ganó uno de los concursos del Inca el año pasado y está prácticamente toda fondeada. Probablemente no sé si Juanpa me deja decir esto, pero entre los próximos meses empiece el rodaje. Es una película que hemos trabajado con el guión, pero también con el financiamiento, haciendo alguna preventa que le permitió completar un poco el financiamiento de la película, que es un objetivo muy, muy complejo y para el cine argentino, considerando los costos de una película y lo poco que está apoyando el Estado para la producción. Y hemos sumado también un proyecto que es una ópera prima, que se llama El Delator, que es una ópera prima cordobesa. Estamos trabajando en realidad se hace en Córdoba, están Twin Films, que son Lorena y Pablo. Coproducción uruguaya, está Mil Grullas también. Hay unos cuantos productores y coproductores. Es una ópera prima que nos encanta, es un policial histórico, un thriller histórico, está increíble, nos encantó el guión en cuanto lo vimos y dijimos tenemos que estar acá. Y así como estos tenemos otros. Bueno, ahora estamos trabajando también con una película llamada Ofelia, que es una película con Erika Rivas. Con Erika Rivas, Sí. que se está filmando. Le he dicho que le quedan 2 semanas y vamos a ir a cubrir rodaje para trabajar, entre otras cosas, la foto fija, que es otro viejo reclamo de Por favor. buenas fotos fijas en películas para prensa y afiches. Con lo cual tenemos eso, una serie de proyectos ya encadenados que nos van a dar trabajo seguramente todo el año y con los cuales estamos trabajando, como te decía antes, en algunos casos más financiamiento, más preventa, en otros casos más la parte estratégica de diseño de audiencias. Bueno, justamente hablan de financiamiento, de fondeo, o sea, la búsqueda de fondos, ¿no? Precisamente por la dificultad que atraviesa el cine argentino para poder armar un proyecto. En ese sentido, es una fantasía mía, ustedes me dirán sí o no, los buscan más por ese costado de lograr conseguir fondos para la producción,
o por el desarrollo del proyecto y todos los demás aspectos? Pasa que la urgencia de Porque financiamiento en este momento, es, claro. digo, si uno dice, mira, de hecho nosotros empezamos con el proyecto de Tarea Fina, de Victoria, y fue el primer proyecto y la primera preventa que hicimos. Y eso fue para HBO y estamos trabajando con las plataformas en ese mismo modelo. Entonces hubo como una primera sensación de que nos vinculaba muy rápido, muy enseguida con la posibilidad de prevender, que son en realidad vender películas en desarrollo a los clientes que ya les vendíamos películas terminadas. Y eso obviamente para el productor es muy tentador y enseguida quieren entrar. Nosotros lo que es, a ver, no es lo único que les importa, pero es lo más urgente y después es como... No en todos los casos, en algunos casos es solamente esa gestión y en otros casos es incorporar la partición de audiencias cuando hay una verdadera vocación y cuando de a poco los productores empiezan a darse cuenta el valor y la relevancia que tiene también para poder prevenderse. Cuando nosotros entramos en una película que está en guión y trabajamos el guión, es más probable que esa película se prevenda que si nos llega el guión ya cerrado o si ya está en rodaje. Entonces hay algo de ese trabajo que se retroalimenta un poco. Igual es la lucha, digamos, de imponer lo importante por sobre lo urgente, ¿no? Uno diría, pero en general estamos trabajando en los dos aspectos con todos los proyectos. Y ahora se están por ir al Festival de Málaga, o sea, van a participar en el Festival de Málaga. ¿Cuál es la intención ahí, el objetivo? ¿Con qué van? Si es que se puede contar, a lo mejor todavía no se puede contar nada y estoy cometiendo una infidencia. Sí, se puede contar, si faltan 2 semanas. Sí, nada. Sí. Ustedes van a estar ahí también, así que... Exactamente, así que ahí nos vamos a encontrar, les voy a seguir los pasos. Así que bueno, cuidado con lo que dicen. La verdad, nos invitaron como para hacer 2 cosas distintas, tanto Manu como yo, vamos a ir un poco a trabajar el mercado y encontrarnos con algo de la industria iberoamericana, pensando en trabajo de coproducciones, el movimiento de nuestros proyectos, en buscar proyectos nuevos. En mi caso voy como jurado de WIP, de la parte del WIP latinoamericano, con lo cual también eso nos va a permitir como profundizar un poco las relaciones, digamos, y aceitar un poquito esto que empieza a pasar ahora, que es la presentación de un proyecto nuevo, que nos interesa que abarque no solamente Argentina, sino toda Latinoamérica y eventualmente también, ¿por qué no?, España y Portugal. Con lo cual es como una especie de lanzamiento internacional con nosotros 2 trabajando fuerte, tanto en el mercado como en la parte de competencia, ¿no? Ajá. Una buena vidriera Málaga, ¿eh? Sí, También, claro. Porque que sí. además, bueno, con el mercado que tiene, con todas estas posibilidades que ofrece, así que bueno, allí nos veremos entonces en un par de días y bueno, agradecerles este acompañamiento, que hayan elegido a GPS Audiovisual para anunciarse, presentarse en sociedad, digamos, aunque tienen una trayectoria muy larga. No vamos a hablar de años porque si no nos deschavamos todos y queda feo. Pero bueno, les deseamos lo mejor aquí desde GPS Audiovisual y muchísimas gracias por este acompañamiento. Bueno, muchas gracias a ustedes y seguiremos haciéndoles más noticias. Sí, vamos a seguir informando sobre todo lo que haga Meridiano Cine y los avances. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Seguimos en GPS Audiovisual Radio. La cultura somos todos nosotros. Es nuestra historia, nuestra memoria, nuestra identidad. El Inca, la radio y la televisión nacional garantizan el desarrollo de nuestra cultura y el acceso a la información. Si se aprueba la reforma laboral, el fomento que estos organismos ya tienen asegurado corre peligro. Haciendo que su financiamiento dependa de la discrecionalidad de los gobiernos de turno. Si el Inca se desfinancia, ¿quién nos va a representar en nuestras pantallas? ¿Quiénes van a contar nuestras historias? A pesar de que busquen silenciarnos con diversas leyes y decretos, los que hacemos la cultura no vamos a dejar de existir. Las políticas de fomento a la industria cinematográfica, teatral y musical existen en todo el mundo. ¿Por qué los políticos que en otros momentos históricos las han apoyado ahora quieren terminar con ellas? La cultura somos todos. No tiene partido, ni color, ni dueño. Es identidad. Es trabajo. Y es Argentina. Nos pertenece. Papá, ¿te susurraste? ¿Alguna vez te susurré? No, porque vos no lo tenés, pero él sí lo tiene. Y como todos nosotros, Adrián, en algún momento se va a morir. Y lo que tiene adentro se va a despertar.
La directora y montajista Juana González Pose, ganadora de la competencia de cortometrajes UBA a la mejor película del FICUBA por Después del Silencio, fue seleccionada por el Campus Málaga Talent, que reúne cada año a 20 jóvenes talentos audiovisuales de Latinoamérica y Europa y que tiene como objetivo fomentar la colaboración profesional a través de actividades de networking y su participación en el área de la industria del festival Mafis y, por supuesto, en el Festival de Málaga. Estamos con Juana González Pose. Es un gusto volver a encontrarnos. Juana, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bueno, bienvenida. Muchas gracias. Bienvenida. Entre el día que recibiste el premio en el FICUBA, ¿no? Y hoy que estás en la víspera de tu viaje al Festival de Málaga, pasaron cosas. Digo, ¿cómo siguió tu camino con respecto al cortometraje y a tu actividad en general? Bueno, desde el FICUBA, por suerte el cortometraje Después del Silencio está teniendo un recorrido súper lindo, bastante amplio. Ahora en marzo se va a proyectar en Estados Unidos, en un festival de directores jóvenes en Seattle. Y bueno, yo el año pasado, en 2025, hice el programa de cine de La Ditela, y ahora este mes, en febrero, hice mi trabajo final, que todavía me queda un rodaje, que es un cortometraje. Así que este año voy a estar estrenando mi segundo cortometraje. Y bueno, ahora para algo que me entusiasma mucho, que también me da mucho miedo, ahora para el Málaga Talent voy a presentar mi primer largo en proceso de desarrollo. Así que veremos qué pasa. Pero bueno, por suerte con proyectos nuevos y para adelante. Y para adelante, exactamente. Eso es muy importante. Y bueno, entre las actividades entonces que tienen previstas para vos en el campus de Málaga, entonces es fundamentalmente el desarrollo, la presentación de este proyecto largometraje, que sería tu ópera prima, ¿no? Como directora. Claro, claro. Sí, yo entiendo que un poco el objetivo del Málaga Talent es sobre todo como empezar a introducir a gente joven en estos entornos más de mercado y más de industria y sobre todo como, nada, saber vender tu proyecto, empezar a entender el lenguaje, que bueno, va a ser mi primera vez en un mercado, así que estoy muy contenta de la oportunidad. ¿Y cómo te estás preparando para eso? Porque es también un desafío, ¿no? La forma en que una se presenta ante esas audiencias. Sí, a ver, todos estos meses en verano fue enero y febrero muy intenso de desarrollar el proyecto, porque yo cuando me enteré que gané no tenía nada pensado, o sea, no es que tenía un proyecto para mandar, entonces fue como, sobre todo ahora en el verano que tenía más tiempo, ponerme a escribir. Y sobre todo ponerse a escribir y armar la carpeta y digo, como preparar los materiales con un enfoque más de producción y de saber cómo presentarlo, cómo pitchearlo, como que, nada, es todo otro enfoque del cual no estoy tan acostumbrada. Así que la preparación vino por ahora muy, muy en conjunto con el proyecto mismo. Y bueno, hablar con gente de la industria, allegados míos que me den consejos y nada, esperar que todo salga bien. ¿En qué consiste el proyecto, si es que nos podés adelantar algo, lo que vas a presentar en Málaga? Por el momento es un relato coral sobre fin de año en Mar del Plata. Por ahora es lo máximo que puedo contar porque el resto está todo por verse, pero la premisa es Año Nuevo en Mar del Plata. ¿Y hay algún área específica de la industria en la que sientas que necesitas más, profundizar más a partir de esta participación en el Talent Campus? O sea, como nunca estuve en un mercado, todo lo que tiene que ver con áreas de industria y digo, como presentarse como productora, porque un poco al Málaga Talent no voy solo como directora, sino también como productora, porque estoy yendo a vender el proyecto también.
Así que un poco te diría que todo lo relacionado a la industria por el momento no es algo que, que sea muy allegado a mí. Yo por lo general arranqué siempre como directora o montajista y recién ahora estoy como entendiendo más lo que es presentarse como productora. Ujú. Que es algo totalmente distinto. Sí, muchas sociales. Claro. Ahora, ¿qué pensás, qué expectativas tenés respecto de esta participación en Málaga? A ver, un poco creo que me gusta no saber con qué me voy a topar, porque al no haber estado en un entorno similar, como que no sé muy bien qué esperar, pero bueno, sí me entusiasma mucho la idea de conocer gente nueva del rubro y de otros países, como que la propuesta sea el Talents de Iberoamérica y que sea tan amplia la selección, me da mucha intriga, creo que puede ser súper rico, yo estoy muy acostumbrada a filmar con gente de FADU. Así que eso me entusiasma un montón. Y bueno, expectativas altas. Me encantaría volver con un contrato, pero bueno, eso ya es Bueno, ¿quién creo te que el dice? mejor panorama. ¿Quién te dice? No, nunca digas nunca. Sí. Pero sobre todo, bueno, en este debut, bueno, vos venís como decíamos antes de ganar el FICUBA, ¿no? ¿Cómo sentís que la formación en la universidad pública moldeó, diría, tu identidad como cineasta emergente? Y yo creo, es algo que suelo decir mucho, soy muy defensora de la carrera de diseño de imagen y sonido, aunque tenga sentido porque la estudié. Creo que hay algo de esa carrera y también de la universidad pública, de que te forma no solo, o sea, creo que forma cineastas muy conscientes del espacio-tiempo que habitan. Creo que hay materias sociales, culturales, que en otras carreras de cine no hay, que te hace repensar un montón como artista qué lugar ocupás en tu país, en la cultura nacional, en la cultura mundial, como bueno, de qué temáticas hablar más allá de lo que le pasa a uno y de los deseos de uno como cineasta. Yo eso lo veo un montón y lo noto mucho también en los cortometrajes de FADU, que me enorgullece mucho. Ujú. ¿Cuáles son los temas que a priori te interesan desarrollar como guionista, como realizadora? Sí, yo veo que, porque un poco creo que hasta uno lo va descubriendo solo, como que me doy cuenta que cuando escribo hay temáticas que suelen coincidir, que por el momento creo que la que más suele aflorar es el trabajo como forma de enmarcar una vida, una historia, como que creo que hoy en día y hace muchísimos años, digo, el trabajo es como lo más, no sé, como algo que engloba mucho como el tipo de vida que puede tener alguien y me parece muy interesante como temática y además de problematizarlo también como una forma de desestigmatizarlo de alguna forma, como que a mí me gusta mucho el autor Aki Kaurismäki porque creo que tiene una forma de representar el trabajo sin que sea algo súper pesado y algo como que hay que arrastrar todos los días, y sino como una forma de vida, porque al fin y al cabo, digo, no nos queda otra que trabajar. Y me parece lindo eso, cuando los directores pueden problematizar algo, pero aún así dar como algún tipo de esperanza y que no sea una película pesimista. Ujú, ujú. Algo de eso entonces puede haber en este largometraje, en este proyecto de largometraje que vas a presentar en Málaga, ese fin de año en Mar del Plata. Sí, me interesa también la gente que trabaja en fin de año. Como hay algo de Ahí esa está. película, a mí un poco me surgió por pensar como qué pasa en fin de año, como qué pasa como a la gente que está sola, a la gente que está más marginada, a la gente que no tiene una estructura tan tradicional, ¿qué hace? ¿Cómo termina el año? ¿Cómo arranca un nuevo año? Ujú, ujú. Bueno, y en este momento supongo que tenés material para nutrirte mucho más, ¿no? Digo, en este momento por el que estamos atravesando en la Argentina, ¿no? Con estas modificaciones del mundo laboral y de la vida de todos nosotros, ¿no?
¿Vos cómo sentís eso en cuanto a que perteneces de algún modo a la industria audiovisual? Porque trabajás dentro de la industria audiovisual. ¿Cómo estás viviendo este momento? Y a ver, es difícil porque a mi camada de la facultad nos tocó estudiar en un momento, o sea, estudiar una industria audiovisual que se empezó a terminar mientras la estudiábamos, ¿no? Yo como hubo ahí una imagen muy particular que me pasó un día antes de las votaciones en 2023, creo que fue de las PASO, no recuerdo, que yo estaba estudiando, me acuerdo, la ley de fomento en la escuela por ir a votar, tenía mis machetes del examen. Era como muy fuerte y fue al otro día ir a rendir como sintiendo que estábamos como recién aprendiendo una industria, porque de repente yo empezaba a ver como, wow, qué bien la ley de cine, como empezaba a descubrir la ley de cine en profundidad, cosa que no había hecho antes, sabiendo que la estaban por destruir y cosa que después hicieron. Así que la verdad es que es difícil porque es un panorama, digo, me imagino, y lo es para todas las personas en la industria audiovisual, pero justo nosotros es como que todavía no estamos insertados, como que no, mucha incertidumbre, la verdad es lo que siento, y bueno, un poco tal vez es inocencia, pero mucha esperanza también de que creo que la industria audiovisual es muy fuerte y que el colectivo audiovisual es muy fuerte y que vamos a salir eventualmente, y en eso tengo fe, pero bueno, sé que son años súper difíciles y vienen años muy difíciles también. Exactamente, pero bueno, como bien decís, haciendo vamos a salir hacia adelante. Bueno, Juana González Pose, muchísimas gracias por esta participación aquí en GPS Audiovisual Radio. Te deseamos lo mejor en Málaga. Seguramente nos vamos a cruzar porque por ahí vamos a estar nosotros también. Así que bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos allá entonces. Un abrazo, nos vemos en Málaga. Seguimos en GPS Audiovisual Radio. Estamos con la productora Roberta Sánchez. Ella es socia gerente junto a Silvina Delocchio de 169 Cine, una compañía que en coproducción con Torneos estrenará el jueves 26 de marzo el thriller psicológico Pensamiento Lateral. Es la ópera prima de Mariano Wetter. Pensamiento Lateral cuenta con un elenco importante y muy atractivo, por cierto. La española Itziar Ituño, César Bordón y el cordobés radicado en España, Alberto Amán. Gracias por acompañarnos, Roberta, bienvenida. Gracias a vos por invitarnos. Bueno, solamente te quería decir que Silvina es la gerenta de contenido de ficción de Torneos. Ah, bien. Entonces, muchas gracias por la aclaración. Y hecha esta aclaración, bueno, ¿qué las sedujo para decidirse a emprender con la compañía productora esta ópera prima de Mariano Wetter? Y mira, una cosa fue llevando a la otra. En realidad, como todo proceso cinematográfico llevó muchísimo tiempo. Yo de casualidad, nada. Mariano es de Berazategui. Nosotros compartimos varias series que hicimos cuando estuvo TDA
nosotros hicimos algunas series, una de ellas fue Germán Últimas Viñetas, Ujú. y él al mismo tiempo venía también haciendo otras series, entonces fuimos como competencia. Y bueno, y Mariano era muy pequeño en ese momento, tenía 21, 22 años, creo que fue uno de los directores más jóvenes, pero era como que nos cruzábamos, pero nunca nos poníamos de frente, ¿no? Y se dio fue en Cannes, que nos encontramos de casualidad, él estaba presentando su serie, yo estaba presentando la mía, esto te estoy hablando 2018, y o sea, mucho tiempo atrás. Ujú. Y bueno, nada, empezamos a hablar y vimos la posibilidad de avanzar en hacer un largo. Y ahí comenzó todo. Ujú. Después, bueno, vino la pandemia, pasaron cosas y hoy tenemos el estreno. Bueno, Pensamiento Lateral se estrenó mundialmente en el Festival de Moscú y en Argentina en el Festival de Cine de Mar del Plata, ¿no? Ujú. ¿Qué encontró el público? ¿Qué repercusión percibiste como productora? Mira, primero que en la primera presentación que fue la de Moscú fue para mí increíble, porque la verdad es que o sea, presentarlo en el público fue, bueno, lo que uno espera de toda película, ¿no? Ver cómo reacciona la Ujú. gente. Nuestro público principal fueron mujeres, o sea, muchas mujeres con mucha potencia, y creo que el mercado ruso fue ideal. O sea, Ajá. ver a la gente que salía del cine, que me preguntaba, ¿y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Nada, a mí me encantó, fue una experiencia hermosa, y poder llegar a muchas mujeres también fue muy lindo. O sea, nada, gracias a Ixiar Ituño, que tiene una potencia increíble. Ujú. ¿Y qué fue lo que más destaca? Además, ante audiencias tan distintas, ¿no? Porque digo, el Festival de Moscú, el Festival de Mar del Plata. Y el de Mar del Plata públicos también fue un tan poco así, diversos. ¿viste? Ajá. Que fue. La verdad es que Ixiar también dispara pasiones, ¿no? Tiene un público muy seguidor y muy auténtico de ella, ¿no? Y tiene un personaje que la representa muy bien, o sea, más allá de que es un personaje, ¿no? Pero me refiero de que es es una protagonista que se lleva adelante con toda la película. Esta película, para que te des una idea, originalmente el protagonista era un hombre. Ujú. Y cuando, en este caso, Mariano me trajo el guión, lo estuvimos viendo, estuvimos haciendo cosas, qué sé yo, lo presentamos. Y cuando avanzamos en el tiempo, una de las cosas que yo le dije a Mariano es: Mariano, todo bien, pero a mí me parece que tiene mucha testosterona porque era el protagonista hombre, Ajá. eran 3 secuestradores hombres, había un quinto y un sexto hombre, y yo digo, Claro, estamos todos dibujadas. hombres, claro. Y ahí fue cuando, en ese sentido, muy bien con Mariano, que realmente escucha, es un director que escucha. Entonces, hablando que sí que no, decidimos que la protagonista tenía que ser una mujer. Y la consigna era que le pasara exactamente lo mismo que a un hombre. O sea, si la única diferencia que yo podía permitir en ese guión era que en vez de orinar sentado, orinaba de pie, que pasaba un poco Ujú. en el protagonista, pero si no, el resto tenía que ser exactamente igual. Ujú. Y un poquito eso lo mantuvimos. Ahora, bueno, es importante, ¿no? Vos como productora lo sabes muy bien. Justamente que el director o la directora tenga la apertura, ¿no? Hacia esos cambios que en este caso proponías vos, nada más y nada menos que de un protagónico masculino a una protagonista femenina. Sí, eso es lo que tengo que rescatar muchísimo de Marian. Marian en ese sentido escucha. Al principio, como todo, No te quiere que dice le no, toque. no, 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 no. Y después, no sé, pasaron unos días y dice, "Che, estaba pensando", y después, y bueno, y nada, un par de semanas después, sabes que sí, soñé que podía ser, y bueno, y se Ujú. cambió. Pero sí, a mí me impulsaba mucho hacer ese cambio. Creo que tanto Silvina como yo, como productoras, lo bueno
es que a veces se habla de las directoras mujeres, ¿no? Sí. Pero también las productoras mujeres, si realmente se involucran en el proyecto, hacen también el cambio. Porque nosotras trabajamos mucho para que eso cambiara. Más allá de que el director es hombre, hay mucho de mujer, hay mucho de ver, de estar, de velar, que esté todo cuidado, un montón de cosas que creo que si hubiera habido un productor varón no hubiera pasado. En eso me siento bien porque él sabe escuchar. Otros directores que he tenido por ahí no son tan abiertos, y realmente a mí eso me gusta. ¿Cuál, sin adelantar demasiado, pero dijimos es un thriller psicológico? Sí. Ahora, vos marcás particularmente este tema de que la protagonista tenía que ser una mujer. Sí. ¿Por qué? ¿Qué cuenta la historia? Y porque es un análisis de lo que está pasando y precisamente desde un punto de vista diferente. Yo creo que si hubiera sido un varón el que estaba en el rol de protagonista, no hubiera sido lo mismo. Porque vos esperás cosas que no suceden, que eso es lo que más me gusta. Y por otro lado, yo creo que ella tiene esa astucia, ¿no? De poder contemplar todo que tiene que ver con nosotras, ¿no? Muchas veces, por eso nuestros hijos, la familia, todo, sí, que contemplamos todo un espectro y después vamos como de a poquito seleccionando, viendo prioridades, dejando de lado cosas que pueden esperar y por ahí dándole más atención a determinadas cosas. Y creo que un poquito eso hace la protagonista, ¿no? Escucha mucho y después trata de encastrar eso. Bueno, ahora otro aspecto interesante es que ustedes establecen una alianza con una productora tradicionalmente ligada al deporte. Sí. ¿Cómo fue ese proceso de integración? Además en un thriller psicológico, o sea, algo totalmente ajeno en apariencia, digo, al menos, a lo que hace Torneos, ¿no? Lo mismo que pasó con Mariano, pasó con Torneos. O sea, la posibilidad de encontrar alguien que te escuche. O sea, Torneos no es la primera ficción que hace, siempre fueron hasta ahora cosas que tienen un poco que ver con el deporte, como fue la de Esteves. Hicieron una serie para Perú también sobre un jugador. Y bueno, ya hace muy poquito hicieron un teatro, un musical de Sandro. Y sobre todo también yo agradezco muchísimo que Torneo haya confiado en nosotros y que se haya puesto para hacer esto. O sea, Torneo se encontró un pedacito, un espacio para decir, bueno, vamos a apostar un poquito para esto y a ver qué pasa. Yo me siento como la necesidad de que esto surja, que salga bien, por una cuestión de que cuando confían en uno trata de hacer lo mejor posible. Nadie tiene ninguna receta ni nada, pero bueno, pero sí sé que estamos haciendo el mayor esfuerzo. Y bueno, y en el caso de Silvina, que es la gerenta de contenidos de ficción de Torneos, estuvo a cargo de estas series que te dije y bueno, nada, yo la conozco hace muchísimos años a ella, hemos trabajado en muchos años, hemos trabajado en muchos proyectos. Creo que yo tengo un pequeño estudio de cine y Silvina, me acuerdo que fue la primer producción cinematográfica que hicieron en mi estudio, que se llamaba, creo que La Rosa Azul. Y la conozco desde esa época y después ella trabajó mucho con Enrique Piñeiro, haciendo todas sus pelis, estuvo a cargo de muchas de sus pelis y bueno, la conocemos de ahí y bueno, siempre queríamos hacer algo juntas y se dio esta posibilidad. Y en este caso, ¿cómo se repartieron los roles entre ustedes dos? Las dos somos productoras ejecutivas. Y lo que tenemos, ella está del lado, digamos, de Torneos y yo estoy del lado 16-9. Pero bueno, trabajamos juntas en todo y nada, codo a codo. ¿Qué tipo de proyectos
te llevan a involucrarte desde 16/9? ¿Te interesan más? ¿Te atraen? Mira, en este caso, para mí son desafíos esto que te digo, ¿no? Un proyecto que estaba un poco ligado a que fuera de una manera, poder de alguna manera llevarlo hacia otro lado. Nosotros trabajamos mucho con servicio de producción, bueno, hicimos coproducciones con Paraguay, con Brasil, pero ahora estamos también muy en elegir muy bien. O sea, muchas veces es el hecho de trabajar y el hecho de hacer una película ya es suficiente, pero ahora es como que esto de tener desafíos es lo que más me lleva. O sea, busco mucho el desafío en hacer algo que tal vez es, no te digo imposible, pero difícil hacerlo realidad. Bueno, y hacer cualquier película. Claro, bueno, justamente, ¿no? Te iba a preguntar, en este contexto sí, que se vive a nivel mundial, hay problemas, lo sabemos, pero aquí en particular es mucho más difícil, ¿no? Mirá, ¿Cómo logran ustedes llevar adelante un proyecto de estas características y además con un elenco internacional? ¿Cómo se combinan las agendas para rodar en Argentina? 100% argentino. No hay coproducción. En un momento tratábamos de hacer una coproducción. Esas coproducciones con España al final no se dieron y nada, y nos tiramos a la pileta. Como te dije, me encantan los desafíos y este es un gran desafío. En su momento, la persona que estaba trabajando a mi lado era Laura Andino, que me ayudó muchísimo con el casting, porque también nosotros teníamos como un arco para poder filmar, porque teníamos unos presupuestos y teníamos unos fondos que se nos caían, y en tiempo récord establecimos todo el match. Y Alberto estaba todavía haciendo... Alberto Amán. Sí, genio. Estaba haciendo unos capítulos que habían quedado colgados en la pandemia de... ¿cómo se llama la serie de él? Ay, me va a matar si me olvido. Bueno, pero... Y tenía que viajar a Los Ángeles, volver, en el medio del rodaje, le agarró COVID, y fue... Pero la verdad es que todo el elenco fue maravilloso. Creo que increíble el elenco. O sea que largaron el rodaje en plena pandemia. Empezamos y bueno, lo tuvimos que levantar y al final rodamos en 2022. Pero seguía estando, o sea, Alberto seguía estando parte del protocolo y Alberto vino hasta Argentina, no sé si había rodado una semana, tenía que hacer unos capítulos en Los Ángeles, se tuvo que ir a Los Ángeles, estuvo una semana y ahí justo se agarró COVID. Y bueno, nada, los productores de Los Ángeles nos mandaron con COVID, no. Claro. Entonces tuvo que volver sin grabar lo que tenía que grabar acá y después volver. Fue así un chino. Lo mismo con Ixi, y también con Ixi con el tema de que recién salía de La Casa de Papel. Claro. Era un boom gigante. Por donde caminaba se le tiraba a la gente y estábamos saliendo de la pandemia. Yo así, diciendo que no se me contagie. No. En el medio, ella creo que ya tenía una cosa cerrada con la Comic Con. Y nada, en la Comic Con eran millones de personas. Sí. Y era protocolo, no abrazar, no tocar. Pero era imposible, era imposible. Y además que ella es una divina, pero bueno, la gente se tiraba. Se abalanza. Y además viniendo de un éxito, ¿no? Como esa serie. Ahora, bueno, en este momento y en este contexto, ustedes estrenan el 26 de marzo. Exacto, si Dios quiere. En este momento y en este contexto, ¿cómo se piensa un estreno? Digo, desde la producción, ¿no? Bueno, complicado. ¿A qué público nosotros llegar? Sabemos, claro, nosotros nuestra idea era primero no estrenar en Argentina, era como lo que nos habían pedido desde distribución. Al final hicimos al revés, empezamos a estrenar y el estar en Mar del Plata, pensábamos que en noviembre, después de Mar del Plata, estrenábamos. Pero bueno, se nos hizo imposible las fechas, o sea, estaba todo abarrotado, los cines no nos
daban espacio, que bueno, había otros proyectos que estaban antes que nosotros, cosas que pasan. Y nada, una desilusión terrible porque dijimos, hacemos prensa, invertimos, qué sé yo, y después pasan 3 meses hasta que estrenemos. ¿Qué hacemos? Y bueno, la estrategia fue un poco, porque Ixi vino y estuvo en muchos medios, y la estrategia que armamos era posesionarla a ella, porque ya había pasado un tiempo desde La Casa de Papel. Entonces dijimos, vamos, pero no hablemos de la película. Vamos a los programas, estamos, pero no hablemos de la película, hablamos de Ixi Arituño y quién es. Y esperemos cuando estrenemos hablar de la película. Y bueno, también se van postergando. A día de hoy nosotros decimos y creemos y estamos ilusionados que vamos a estrenar el 26 de marzo, pero la realidad es que los cines, como esto es todo muy vivo y esperemos que eso suceda y que tener la cantidad por ahí de cines que queremos o no. No sé, es muy difícil. Es muy difícil. Y a pesar de tener un gigante, porque Torneos es un gigante, claro, es muy difícil. Aún así. Aún así es muy difícil. Porque también sabemos que muy difícilmente recuperemos la inversión. Eso ya lo sabemos. Entonces, el seguir apostando y tal vez porque, el tiempo pasa, tenemos un país que se devalúa mucho, entonces lo que invertimos en un momento después no sabemos si lo vamos a poder recuperar. La taquilla argentina está muy baja, sí. La gente va muy poquito al cine, pero bueno, nosotros hicimos un piloto, digamos, en Mar del Plata que nos fue súper bien, yo estaba súper feliz, todos estábamos felices, que fue a través de la comunidad vasca. Acudimos a la comunidad vasca. Hicimos varios eventos, organizamos charlas, teatros, todo lo que se nos fuera ocurriendo. Y nada, fue increíble. Nosotros teníamos 3 funciones, las 3 funciones las llenamos. Y una de ellas tenía 700, 800 localidades. Y yo cuando había ese espacio dije, ay, ¿qué hacemos? Y no, lo llenamos. Y ahora vuelven a trabajar con la comunidad vasca, Sí. que dicho sea de paso, es muy importante en Argentina. Es muy importante en Argentina. Sí, es muy numerosa. Ellos nos apoyaron muchísimo y sí, vamos a seguir trabajando con ellos. Con todo estamos trabajando, con todo lo que podamos. Ixiar es una persona que se lleva también el proyecto al hombro. Es la verdad que increíble. Es lo que más me llevo de la película. Igual, junto con Alberto, con César, con Mauricio, con todos, pero realmente nada, a veces es muy difícil que una estrella se ponga tan al hombro un proyecto. Sí, absolutamente cierto, sí. Pero no, Bueno, en este caso tienen entonces todos los... Y nosotras nos subimos al autito, así, vamos a un lugar, después vamos a otro teatro, vamos a otro teatro, así. Y así estuvimos en Mar del Plata, creo que no descansamos ni una hora. Y Ixiar iba con Silvi las 3, porque para algo nos tocó que Mariana estaba también estrenando su serie, la serie de Gilla Murano. Sí. Entonces era como que se le mezclaba un poco. Pero bueno, nosotras ahí, al pie del cañón. Firmes. Bueno, como diría yo, las mujeres, ¿no? En general, tenemos esa particularidad. Bueno, y después tras el recorrido de esta película de Pensamiento Lateral, ¿qué planes tienen como casa productora? Nosotros tenemos otra peli que hicimos en coproducción con Paraguay, que será estrenarla esa. El año pasado filmamos otra en coproducción con Brasil. Y por otro lado estamos, con un par de documentales, pero un poco más expectantes de qué rumbo tomar, porque nada, no es muy difícil. Es sumamente difícil ya mantenernos y pensar en un proyecto mucho más o grande como este, porque la realidad es que proyectos tenemos, pero la verdad es que yo personalmente es como que me voy a tomar un respiro porque
no sé. Claro, parar para rearmarse, Sí, ¿no? sí, porque pasaron cosas. Claro, Y pasan cosas. pasan cosas, sí, pasan cosas y muy feas. Sí. Roberta Sánchez, socia gerente de la productora 169 Cine, que el jueves 26 de marzo estrena Pensamiento Lateral, la ópera prima de Mariano Wetter. Bueno, muchas gracias por estar aquí. No, muchísimas gracias por el espacio. Vamos Invaluable y realmente muchas gracias. Bueno, gracias a vos y bueno, a tu socia, que también en algún momento la vamos a hacer venir. La vas a amar, la vas a amar. Te vamos a tratar de ver a Ixiar si querés. Bueno, muchas gracias. Entonces, con esta productora y esta película que el 26 de marzo llega a las salas de Argentina, nos despedimos de esta nueva emisión de GPS Audiovisual Radio. Gracias, como siempre, por acompañarnos, por estar ahí del otro lado, escuchándonos, viéndonos en algunos casos. Y bueno, nos volvemos a encontrar el próximo miércoles aquí en Radio Trend Topic, ya en esa ocasión comenzando con el Festival de Málaga, nuestra cobertura especial del Festival de Málaga que arranca el próximo 6 de marzo. Gracias nuevamente y recuerden, como decimos siempre, vean cine argentino y ahora más que nunca. Gracias, hasta la semana próxima. Esto fue GPS Audiovisual Radio. Los esperamos el próximo miércoles a las 19 horas por Radio Trend Topic.